Hola, muy buen día para todos. Luego de un largo tiempo sin subir videos, estamos aquí de regreso para hacer una nueva serie sobre la defensa francesa, la variante clásica, donde en esta oportunidad analizaremos la jugada E5, que bueno, es una de las variantes principales que nos puede plantear el blanco. La variante E5 surge con la jugada E4, E6, D4, D5, caballo a C3 para que sea la variante clásica, y ahora ante la jugada caballo F6 habíamos analizado la jugada alfil G5, que bueno, era una variante muy sólida que nos podía plantear el blanco, pero también habíamos mencionado que se podía jugar E5 por parte del blanco, y esta es la jugada que vamos a analizar en este video. Es una de las variantes principales y de las más sólidas que tiene la posición, y que bueno, obviamente tenemos que conocer muy bien si queremos jugar la defensa francesa. Ahora la jugada caballo F de 7 es la mejor opción que tiene aquí el negro. Y bueno, ahora el blanco tiene varias opciones. Puede jugar dama G4, caballo C E2, que es una variante bastante interesante, F4, que es, la vamos a considerar nuestra línea principal y que la vamos a analizar en un segundo video, y la jugada caballo F3. En este video nos vamos a centrar en la jugada caballo F3 y en la jugada dama G4, porque bueno, obviamente no queremos que este video se haga tan extenso. Y vamos a comenzar con la jugada dama G4. Vamos a mencionar que bueno, esta es una línea secundaria, ¿verdad? Llamado el ataque Gledil. Tiene algunas similitudes con la variante Ninšović que hemos analizado en la variante del avance de la defensa francesa. Pero la diferencia con esa línea es que bueno, aquí el caballo está ubicado en D7 y no en G8 como en la variante del avance, lo cual tiene que ser una ventaja, dado que el caballo desde D7 presiona el peón de E5 blanco, con lo cual eso ayuda y mucho a la posición, sobre todo si queremos hacer jugadas como por ejemplo F6, donde vamos a romper el centro de las blancas. Bueno, con negras vamos a jugar C5, la ruptura típica en este tipo de posiciones donde tenemos un centro bloqueado. Y ahora el blanco cuenta con la jugada caballo B5, que va a ser la variante principal, porque bueno, de hecho es la línea más popular que suelen emplear las blancas con frecuencia. Pero también tenemos posibilidades de jugar por ejemplo caballo F3, donde bueno, aquí vamos a seguir una partida entre Babruz y Urban en el 2007, donde bueno, se jugó C por D4. La idea del negro es siempre romper el centro en lo posible, ¿verdad? Siempre que se pueda tiene que romperse el centro inmediatamente. Caballo por D4 y caballo por E5, dama G3. La idea de todo esto es obtener una compensación a cambio del peón por parte de las blancas, ya sea en ventaja de actividad. Y ahora por ejemplo F6, alfil F4, caballo BC6, alfil B5, y bueno, aquí nos vamos a apartar de la partida que les había mencionado y vamos a emplear una novedad que es la jugada dama C7, una jugada muy buena, donde la idea que tiene el negro en esta posición es jugar A6, alfil D6, y bueno, realmente no veo que la compensación del blanco exista, así que bueno, por esa razón el negro tiene una gran ventaja en esta posición. D por C5 es otra posibilidad que tiene el blanco, pero bueno, creo que el negro tampoco tiene inconvenientes con la jugada caballo por E5, dama G3, caballo de BC6, y si alfil B5, aquí existe una posibilidad muy interesante que es la jugada alfil D7, ¿sí? Que bueno, es una jugada novedosa. Bueno, hay libros de la francesa que recomiendan caballo G6, pero bueno, que también quizás es muy conocida, por esa razón voy a emplear la jugada alfil D7, que es una jugada muy buena y donde el negro ya tiene ventaja clara. Y bueno, ahora por ejemplo podría venir un caballo G2 para continuar esta línea. Bueno, H5, H4, A6, alfil por C6, caballo por C6, y si alfil E3, bueno, jugaremos un caballo E7, donde la idea es jugar caballo F5, y ante caballo D4, evitando el movimiento de caballo F5, vamos a jugar caballo G6,
para, bueno, obviamente frenar la amenaza de la dama sobre el punto G7 y, bueno, poder sacar nuestro alfil de F8. Si caballo B3 para defender el peón, torre C8 y, bueno, aquí tenemos planes muy claros. Vamos a jugar dama C7 para intentar un cambio de damas, vamos a jugar alfil E7 y, bueno, aquí con negras tenemos una ligera ventaja en esta posición. Y, bueno, la jugada principal es caballo B5, como hemos mencionado. Una jugada muy molesta que plantea amenazas de caballo D6, aprovechando de que, bueno, obviamente el alfil está sobrecargado en la defensa del punto G7 y a la vez también tiene que defender el punto D6, con lo cual, bueno, es muy provechoso, realizar esta jugada. Aquí con negras la mejor opción es jugar C por D4, si no le vamos a dar importancia a esa jugada del blanco. Y ahora, bueno, caballo F3, caballo C6. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si caballo D6, que es una jugada secundaria y poco precisa. Aquí, bueno, se va a intentar alfil por, y si dama por G7, parece que, bueno, estamos complicados porque nos están tocando la torre de H8 y el alfil de D6. Pero, bueno, aquí existe un recurso que es alfil B4, C3 y D por C3, una jugada muy buena, dama por H8 y caballo F8. Y ahora vamos a ver que, a pesar de que, bueno, obviamente quedamos con calidad de menos, vamos a obtener una posición muy buena con negras. Por ejemplo, si rey D1, vamos a jugar C por B2, alfil por B2 y dama B6. Vamos a atacar el peón de F2, vamos a jugar alfil D7 y torre C8 rápido, ¿sí? Para intentar crear serias amenazas sobre el rey que está mal posicionado y que, bueno, obviamente tenemos una gran ventaja en esta posición. Y si, por ejemplo, se juega B3, intentaremos un C2, alfil D2, dama A5, alfil D3, bueno, jugamos alfil por D2, caballo por D2 y dama C3, y, bueno, tenemos una ventaja decisiva, como se dio en una partida jugada entre Vandivier y Fischhoek en el 95, donde, bueno, obviamente aquí las negras están ganando, ¿verdad? Tienen una posición completamente ganadora. Así que, bueno, esto es lo que puede llegar a pasar. Así que, bueno, por esa razón no nos tiene que complicar esta jugada de caballo D6. Y por esa razón no se suele emplear esta jugada y se suele realizar la jugada alfil F4, defendiendo el centro de peones, que es mucho más importante que entrar en jugadas extrañas, ¿verdad? Y ahora la jugada H5, una jugada que lo que intenta hacer es crear influencia en el flanco de rey y descolocar la dama. Ya vamos a ver la importancia una jugada adelante, porque, bueno, ahora, por ejemplo, si dama G3, jugamos H4. Y ahora, bueno, existe posibilidad de nuevo de poder jugar dama, caballo D6, perdón, por parte de las blancas. Pero, bueno, de nuevo no tiene nada de interesante, porque, bueno, nuevamente jugamos alfil por D6, dama por G7, alfil B4, C3, D por C3, dama por H8, caballo F8 y, bueno, tenemos una línea parecida a la anterior, donde, bueno, aquí las negras tienen de nuevo una gran ventaja de apertura. Entonces, bueno, dama G4 es lo mejor. Y aquí dama A5, alfil D2, dama B6 y ahora la jugada caballo D6 jaque, rey E7. Y aquí notamos la ventaja, si de haber jugado H5, H4, porque, bueno, lo ideal de la dama blanca sería, bueno, intentar posicionarse en la casilla H5 y presionar el punto F7, que es el punto débil del negro. Pero, bueno, como no lo puede hacer, realmente esta posición está muy bien para el negro. Y, bueno, y por esa razón rey E7 es una jugada de signo de admiración. Un ejemplo podría ser caballo por F7, un sacrificio que intenta aprovechar, bueno, la acumulación de piezas en el flanco de rey que tiene el blanco, pero, bueno, de todas formas no sucede nada, porque, bueno, rey por F7, caballo G5, rey E7, dama por E6, rey E8, y ahora, bueno, lo lógico podría ser caballo F7, pero es una jugada mala, porque, bueno, aquí con rey C7, caballo D por E5, estamos tocando la dama, y, bueno, vamos a desarrollar nuestras piezas con ganancia de tiempo, lo cual eso tiene que ser muy bueno. Dama por D5, dama por B2, torre D1, alfil G4, nuevamente estamos ganando un tiempo. Y ahora vamos a notar que, bueno, esto es ventaja decisiva para el negro,
Un ejemplo podría ser si F3, bueno, jugamos torre E8, alfil E2, dama por C2. Y aquí, bueno, si F por G4, jugamos caballo D3, rey F1, torre por E2. ¿Sí? Un golpe muy bonito y bueno, daría obviamente la finalización de la partida. Y en caso, bueno, de alfil F4, jugamos, bueno, alfil D6, desarrollamos piezas. Y ahora, por ejemplo, si enroque, entramos en esta variante forzada, que bueno, sería alfil E6, dama E4, cambiamos damas y jugamos torre por, y bueno, obviamente hemos quedado con dos piezas menores por una torre, lo cual eso tiene que ser ventaja decisiva clara para el negro. Y bueno, también otra posibilidad podría ser alfil E2 en lugar de F3, pero bueno, aquí con alfil por E2, rey por E2 y D3 tenemos ya también ventaja. C por D3, bueno, jugaremos torre D8 y bueno, este es un ejemplo de que vamos a utilizar los tiempos para llevar las piezas al ataque y mejorar la posición de nuestras piezas. Y aquí podemos notar que bueno, tenemos 4 piezas jugando contra solamente 2 del blanco, y bueno, la torre y el caballo blanco están totalmente inactivos. Eso nos da obviamente ventaja en la posición. Dama E4 y el golpe ante torre por D3, torre H E1, alfil B4. ¿Sí? Bueno, obviamente la gran ventaja que tienen en actividad las negras justifica el sacrificio que hemos hecho, y bueno, obviamente el caballo de H8 queda totalmente pasivo, ¿sí? No jugó en todas las variantes que hemos analizado, y bueno, eso obviamente tiene que ser muy bueno para nosotros. Así que bueno, estamos ganando con negras. Bien, y regresando, si en lugar de jugar caballo F7 jaque, el blanco decidiera jugar dama por D5, bueno, aquí jugamos rey C7, mejoramos la posición de nuestro rey, y ante un caballo E6, rey B8, si enroque largo jugamos A6, nuestro rey va a salir por la casilla A7, tenemos una pieza de ventaja, y bueno, sinceramente parece que el blanco no ha obtenido ninguna compensación, no tiene realmente formas de crear amenazas serias, con lo cual por esa razón el negro tiene una clara ventaja en este tipo de posiciones. Así que bien, esto es todo lo que tenemos que saber en cuanto a la variante Ninšović, o algo parecido a la variante Ninšović, que es dama G4, que como vemos, si bien es cierto que es una línea bastante interesante, no creo que el negro tenga inconvenientes serios, digamos. Y ahora vamos a ir a la variante caballo F3. Aquí, bueno, el negro va a seguir con su idea, que es jugar C5, y el blanco la única opción que tiene que realizar es la jugada D por C5. Aquí con negra no nos interesa tomar el peón de C5, sino que vamos a ganar tiempo en el desarrollo jugando caballo C6. Vamos a presionar el peón de E5, que es mucho más importante que el peón de C5. Y si ahora alfil F4, bueno, en este momento sí vamos a tomar el peón, porque bueno, obviamente no tenemos nada interesante en esta posición, así que bueno, alfil por C5. Si alfil D3, jugamos ahora una jugada muy buena y que deben tener muy presente, que es F6, una jugada que destruye el centro de las blancas. Obviamente es una jugada de doble filo, porque bueno, lo que intentará hacer el blanco en estas posiciones es mantener controlado la casilla E5, que es la casilla clave, y donde bueno, vamos a ver planes como por ejemplo dama E2, para intentar mirar siempre al punto E5. También una vez que se enroque el blanco, la torre de F se dirigirá a la casilla E1, desde donde bueno, también mirará muy de cerca el punto E5. Y bueno, la idea clave es evitar que el negro intente jugar E5, que bueno, es una de las ideas muy importantes que el negro debe intentar realizar siempre que se pueda. Bueno, obviamente si no lleva la torre de F, va a llevar la torre de A la casilla E1, pero bueno, siempre con la misma idea de intentar frenar la jugada de 5, que bueno, es una jugada muy fuerte que tiene el negro en este tipo de variantes. Aquí por ejemplo, bueno, E por F6 es la única opción, y ahora caballo por F6. Y aquí bueno, además de enroque, que es la variante principal, vamos a jugar dama E2, que puede ser una opción que el blanco puede plantear, pero bueno, aquí con enroque largo y A6. Ahora por ejemplo, si rey B1, bueno, jugaremos alfil D7, desarrollamos nuestras piezas, y si caballo E5, vamos a jugar torre C8.
la idea de torre C8 es muy clara. Queremos recapturar en C6 con alguna pieza, ya sea con la torre, con el alfil, porque bueno, obviamente tomar de peón en C6 en caso de caballo por C6 del blanco no sería una opción muy recomendable, porque bueno, estaríamos debilitando la configuración, además de que bueno, obviamente estaremos perdiendo el peón de A6, porque bueno, tenemos la dama y el alfil que están presionando sobre ese peón. Bueno, caballo por D7 es una idea que se ha planteado en este tipo de posiciones, pero bueno, es una idea secundaria. No tenemos problemas porque bueno, nos ayuda a desarrollar con dama por D7, torre H E1, torre F E8. Y bueno, vamos a jugar dama F7 y a plantear amenazas como E5, donde bueno, obviamente aquí el blanco está muy bien. ¿Por qué vamos a jugar dama F7? Porque bueno, obviamente nos queremos alejar del rayo X que nos está haciendo la torre de D. Y en caso de caballo por C6, aquí vamos a ver la idea de torre C8, que bueno, es recapturar con una pieza, en este caso la torre. Única opción porque bueno, obviamente está colgando el peón de E6. Y ahora, por ejemplo, jugadas como torre H E1, que parecen interesantes, serían realmente en esta posición dudosas, porque bueno, permitiría la jugada alfil A3. Si alfil E5 para defender el caballo, bueno, vendría torre B6. Y ahora si B3, jugamos torre C6 y tenemos una ligera ventaja. Hemos logrado que el blanco debilite la posición de su rey y bueno, obviamente eso nos va a garantizar muy buenas chances de ataque en el futuro. Por esa razón, las negras tienen una ligera ventaja. En caso de alfil E5 sería la mejor opción en lugar de torre de H a E1, pero bueno, aquí vamos a notar que el plan alfil E8 es un plan muy interesante. Tomar de torre tiene esa ventaja, además de obviamente evitar que la configuración de peones se destruya. Estamos con la torre defendiendo el peón de E6, que es un peón débil en estas posiciones, y bueno, el alfil va a intentar llegar a la casilla G6 o a la casilla H5, casillas muy importantes, obviamente para mejorar la actividad de este alfil, porque bueno, es un alfil que está realmente obstruido por sus propios peones, con lo cual la idea interesante es esta, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, si F3, bueno, caballo D7, y ante un alfil G3, dama F6, y bueno, la amenaza de alfil A3 en este tipo de posiciones es importante. Ahora, por ejemplo, si alfil F2, jugamos alfil por, dama por, caballo C5, rey A1, B5. Si torre D2, jugamos B4. Y si caballo E2, E5. Y bueno, realmente esta posición es muy buena para el negro, como se dio en la partida entre Zverev y Chuprikov en el 2001, donde bueno, las negras terminaron ganando esta partida. Y bueno, esta posición es un ejemplo de lo que debería intentar hacer el negro, que es generar el avance de los peones a E5 y a D5, con posiciones muy interesantes y dinámicas. Así que bueno, esto sería todo lo que tenemos que saber en cuanto a la variante dama E2. Y bueno, con la variante enroque, que es la variante principal, aquí vamos a jugar enroque. Y ahora, bueno, existen dos posibilidades. Caballo E5 es la mejor, porque bueno, obviamente va con la principal idea del blanco, que es evitar la jugada E5 del negro. En caso de alfil G3 no sería tan precisa, porque bueno, aquí vendría la jugada A6 del negro, y vamos a notar que bueno, la idea clave es jugar caballo H5, y en caso de que el blanco intente salvar el alfil de G3 con alfil H4, la dama la vamos a llevar a la casilla C7, y bueno, desde C7 evitamos la jugada caballo B5 al haber realizado la jugada A6. Por eso es muy importante realizar la profiláctica A6 primero, antes de realizar estas variantes que les estoy mencionando, caballo H5 y dama C7. También vamos a tener en cuenta que al realizar la jugada A6 vamos a intentar en algún momento un plan que puede ser B5 y la torre llevarla vía A7 a la casilla E7, desde donde vamos a intentar apoyar el peón de E para que pueda obviamente dirigirse a la casilla E5, que bueno, es una de las principales ideas que tiene las negras en este tipo de posiciones. Bien, aquí el blanco juega caballo E5 y ahora bueno,
Alfil D7 desarrollamos. Siempre tienen que intentar que el punto C6 cuando nos juegan caballo E5 esté defendido, ya sea por un alfil o por una torre, porque bueno, obviamente no queremos que nos debiliten la configuración de peones. Ahora por ejemplo caballo B1, pero bueno, aquí podremos jugar un dama E7 desarrollando. Si caballo D2 jugamos G6 con idea de jugar caballo H5. Si caballo de F3 jugamos torre de A E8, si llevamos la pieza que nos faltaba activar. Y ahora por ejemplo si dama E2, caballo H5, ¿sí? Bueno, si alfil H4 jugamos el contraataque caballo F4. Y si dama D2, dama G7, y bueno, aquí las negras conservan una ligera ventaja en esta posición. Algo a tener en cuenta en este tipo de posiciones es que bueno, caballo E5 tiene la idea, obviamente además de cubrir el avance de 5, evitar con la dama que el caballo llegue a H5, que bueno, era uno de los planes que había mencionado que era la idea de jugar A6. Así que bueno, eso me había olvidado de mencionar. Por lo tanto la jugada caballo E5 es la mejor opción. Y ahora alfil D7, ¿sí? Bueno, como ya les he mencionado anteriormente, siempre tratar de tener el punto C6 controlado, ¿sí? Para que bueno, obviamente no nos debiliten la configuración de peones. Y ahora bueno, vamos a notar que jugadas como caballo por D7 son imprecisas, porque bueno, ayudan al objetivo del negro, le facilitan el desarrollo de sus piezas con dama por D7, torre F E1 y ahora el golpe E5, ¿sí? Es una jugada muy buena que aprovecha obviamente que el punto F2 va a quedar muy presionado en esta posición, porque bueno, está el alfil de C5 mirando, la torre de F8 también, y bueno, podemos jugar un caballo G4 también, con lo cual esto sería realmente muy malo para el blanco. Así que por esa razón caballo por D7 es una jugada mala. Caballo por C6 es otra opción, pero bueno, aquí vamos a tomar, bueno, con alfil, y una vez más podemos ver la idea de mantener la configuración intacta. Si dama E2, dama E7, y si torre de A a E1, que bueno, es una de las ideas que les había mencionado, ahora torre de A a E8, y ahora alfil G3. Bueno, la idea obviamente es clara, dado que se amenaza quizás una descubierta sobre ese alfil, con lo cual se lo pone bajo resguardo. Y aquí la jugada A6, una jugada que bueno, intenta cubrir la casilla B5 ante posibles saltos de caballo molestos. También puede ser algún alfil que llegue a B5 para cambiarse. Ahora por ejemplo A3 y la jugada E5, una jugada muy buena. Parece que perdemos un peón con alfil por E5, pero bueno, vamos a obtener realmente una posición muy interesante con dama F7. Y aquí no es tan fácil jugar con blancas, porque por ejemplo si rey H1, vamos a notar que bueno, torre por E5, dama por E5, caballo G4 y ya estamos mejor. Por lo tanto la única opción que se puede considerar por parte de las blancas es la jugada dama de 2, donde aquí vamos a jugar caballo E4, caballo por, D por, alfil por, torre por E5, y si alfil por H7, rey por H7, torre por E5, alfil A7, y bueno, obviamente hemos obtenido dos piezas menores por una torre y tres peones, pero bueno, obviamente la pareja de alfiles siempre nos da una ventaja extra, con lo cual por esa razón el negro aquí tiene una clara ventaja que bueno, obviamente podemos intentar aprovechar. Así que bueno, por esa razón la jugada más sólida que tiene el blanco es dama de 2, consolidando la presión sobre el punto E5 y controlando el avance del negro. Y ahora la jugada dama E7, vamos a desarrollar nuestras piezas siempre con la idea de mirar hacia el punto E5, que es la clave. Torre A E1, torre A E8, y bueno, vamos a ver que en muchas posiciones se repite la configuración de piezas, con lo cual eso nos va a facilitar el aprendizaje cuando lo tengamos que estudiar. Ahora por ejemplo A3 sería la línea principal, pero vamos a notar que existen otras posibilidades, como por ejemplo rey H1. Pero bueno, ante rey H1 vamos a jugar A6, alfil G3, caballo por E5, alfil por E5, alfil C6, A3, dama F7, y bueno, tenemos una posición muy buena con las negras, como se dio en la partida entre Chandler y Hutton en el 2004. Así que bueno, por esa razón la jugada rey H1 no es una gran jugada.
Tampoco alfil G3, porque bueno, aquí con A6, caballo B1 y G6 tenemos ya la idea de jugar caballo H5, como hemos visto. Mencionar que la jugada caballo B1 tiene dos ideas fundamentales. Una es jugar caballo D2 y caballo F3, y la otra es jugar C4 en algunas posiciones. Esta partida se dio entre Alesic y Delicia en el 2003. Mencionar que bueno, aquí la jugada G6 sería una especie de novedad, porque bueno, no se jugó en esa partida, es una mejora de esa posición. Así que bueno, habiendo analizado las dos variantes anteriores, hemos podido comprobar que bueno, no son la gran cosa. Por esa razón A3 es una opción quizás mucho más sólida. Y ahora bueno, vamos a jugar A6. Y rey H1 es la línea principal, pero también se ha intentado jugar un alfil G3. ¿Qué vamos a mencionar de alfil G3? Bueno, aquí con negras tenemos una idea clara, que es bueno, jugar caballo por, alfil por y alfil C6. Bueno, básicamente no va a cambiar mucho la posición. B4 por ejemplo ya sería una imprecisión, porque bueno, jugamos alfil B6. Y si B5, que es la idea de B4, ahora bueno, cambiamos. Y existe ahora un pequeño recurso que es la jugada caballo E4. Una jugada muy buena que presiona el punto F2. Y donde bueno, obviamente no se puede obviar esa amenaza con alfil por E8. Porque bueno, quedaría muy bien el negro con torre por F2, alfil por, rey H1, alfil por E1. Dama por E1, dama por E8. Y bueno, la posición de caballo contra alfil parece ser muy buena para el negro. Por esa razón tenemos ventaja clara. Así que bueno, la única opción sería retirar el alfil a G3 para defender el punto F2. Y aquí torre D8. Si alfil D3, caballo por G3, H por G3, torre F6. Y bueno, seguimos conservando una posición con ventaja, como se dio en la partida entre Schneider y Ulibin en el 2004. Así que bueno, por eso la jugada alfil G3 no es una opción muy recomendable, y por eso se suele jugar rey H1 en este tipo de posiciones, donde ahora alfil D4 es una buena opción para el negro. Caballo por D7, dama por D7, alfil D2 y E5. Y bueno, aquí el negro ha realizado el plan a la perfección, ha realizado la jugada E5 y tiene una posición muy buena. F3 para controlar cualquier avance hacia la casilla E4, torre F7, caballo D1 y ahora la jugada E4, una jugada muy buena donde ante la jugada F por E4 jugamos caballo por E4 y bueno, está claro que el negro aquí tiene una ligera ventaja en esta posición. Así que bueno, hasta acá llega esta pequeña variante, ¿sí? Son las variantes secundarias que surgen de la jugada E5, donde bueno, hemos podido analizarla en profundidad y hemos notado que bueno, aquí el negro tiene muy buenas chances de obtener posiciones bastante desequilibrantes como para como mínimo ir a luchar por la victoria. Así que bueno, en un segundo video vamos a continuar con las líneas principales, caballo C, E2 y la jugada F4. Nos vemos.